Alienación de Julio Ramón Ribeiro viene a ser una representación realista en la corriente literaria del modernismo, donde a través de este cuento trata de 3 temas específicos que se puede vincular su prevalencia existente hasta en la actualidad del siglo XXI. Pero, ¿de qué temas estamos hablando? De la identidad, el tema identidad. ¿Cómo definimos a la identidad? Como definición sabemos que identidad es aquella circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que lo diferencian de otras. Este aspecto o tema, si se podría decir, está reflejada y evidenciada en los personajes secundarios del cuento, como es Peluca Rodríguez, Lucas de Tramontona, Chancho Gómez o Armando Wall. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Más que todo porque estos personajes en el transcurso del cuento no cambian sus rasgos o pretenden ser otras personas, a diferencia del protagonista que es Roberto López, que es un caso contrario. Además, en este cuento se podría decir que hay más falta de identidad que la misma identidad en los personajes, más que todo para dar más trama a la historia. En segundo lugar, tenemos el tema de alienación, que de definición es la pérdida de la personalidad o de la identidad de una persona o de un colectivo. Esta definición describe al protagonista del cuento Alienación, quien es Roberto López. Además que se vincula esta característica al título del cuento, ya que con el transcurso de la trama, el protagonista de la historia cambia de nombre por querer ser otra persona, y quiero recalcar que este es un aspecto que aún se evidencia en la actualidad, con diversas personas de nuestro país que pretenden querer ser otras personas o perder su identidad y sus costumbres o raíces de donde vienen, tan solo por querer ser aceptado por una sociedad que está llena de prejuicios y paradigmas sociales, que hace que muchas personas quieran cambiar. Un ejemplo son aquellas que vienen de provincia a Lima por temas académicos, por la razón de querer llegar a ser profesionales, pero en muchos casos estas personas se avergüenzan de su procedencia y pretenden cambiar su identidad para que sean aceptadas por sus demás compañeros. ¿Pero por qué se debe esto? Aquí viene el tercer tema, que es la discriminación. La discriminación consiste en otorgar un trato peor a una persona en comparación con otras, y esto provoca que la persona discriminada se siente insegura de sí misma, o inclusive con intenciones de querer cambiar su manera de ser, aspecto que sucedió con Roberto López del cuento de Julio Ramón Ribeiro, que por ser discriminado por Queca, se podría decir que cambió la perspectiva que tenía como persona, de sí mismo, provocando que tome decisiones de querer cambiar su identidad, no tan solo de querer. Él perdió su identidad en el transcurso de la trama del cuento. En mi opinión personal, me parece interesante cómo el autor puede hacer notar la discriminación que existe al hombre indígena mediante un relato como este, el cual puede llegar a ser humorístico y bastante entendible, y que nos deja el mensaje de que el deseo de la aceptación por parte de la sociedad nos puede llevar a olvidar quién realmente somos. Es por ello que debemos luchar constantemente para vencer las adversidades que se pongan en nuestros caminos. Debemos seguir insistiendo hasta poder conseguir y lograr lo que nos proponemos en la vida, y no nos debe importar lo que las demás personas piensen de nosotros. Y con ello vamos a demostrar nuestra cultura y el humanismo que tenemos como personas y futuros profesionales que estamos en proceso de aprendizaje.